Queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias en esta mañana al Señor por darnos un día más para vivir. Esperamos en Cristo que usted haya descansado, que haya podido tener una noche eh, bendecida en el Señor. Y vamos a iniciar en esta mañana nuestra enseñanza, hermanos. Vamos a ir entonces al texto que tenemos el día de hoy, que es Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera antes de que oremos: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La verdadera guerra espiritual, hermanos amados, y está la cuarta parte. Oremos. Amado y buen Dios, en esta mañana, Señor, una vez más, queremos presentarnos delante de ti, Dios, para darte gracias, porque tú has sido bueno, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, hasta aquí nos has guardado, Padre. Tu amor y tu gracia, Señor, han estado con nosotros diariamente. Te pedimos, Señor amado, delante del trono de la gracia, que nos ayudes en esta mañana, que nos permitas, amado y buen Dios, vivir conforme y de acuerdo a tu palabra, Señor. Danos la fortaleza, danos la sabiduría y danos, Señor, el entendimiento claro para enseñar tu palabra conforme a lo que ella misma ha establecido, Señor. No nos permitas, amado Dios, hacerle decir al texto lo que el texto no enseña, sino que nosotros seamos correctos en la predicación y que Cristo sea el centro de atención de ella. Te lo pedimos en esta mañana y te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy entonces continuamos desarrollando este glorioso tema que es de útil necesidad para la iglesia del Señor. Ayer vimos cómo Eva permitió que Satanás, disfrazado de serpiente, confundiera su mente con un pensamiento que evidentemente no provenía de Dios. A tal punto, dice la Escritura, que ella notó tres cosas en el árbol de la ciencia del bien y del mal. En primer lugar, el árbol era bueno para comer. En segundo lugar, el árbol era agradable a los ojos. Y en tercer lugar, el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora bien, hermanos, allí no terminó todo. Eva tomó del fruto del árbol y dio a comer a Adán, su esposo. Todo esto aconteció por un dardo enviado por Satanás a la mente del hombre. Y quiero preguntarle, si usted, por supuesto, me lo permite, ¿será que hoy en día no sucede lo mismo? ¿Será que no estamos teniendo una lucha espiritual en donde el campo de batalla es nuestra mente? Es visible, queridos hermanos, ver cómo hoy en día la televisión, la internet, la prensa, entre otros medios, quieren vendernos la imagen que Cristo
también creó la homosexualidad. Por supuesto, entre hombres y entre mujeres. Y según ellos afirman, todos somos iguales. A esta afirmación debemos decir que es totalmente contraria a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Y por supuesto, pues también se debe aclarar que es una postura y es una afirmación satánica, ya que el Señor Jesucristo, por supuesto, no creó la homosexualidad, no está de acuerdo con la homosexualidad y evidentemente el Señor no avala la homosexualidad. Estos son dardos que la televisión, como lo dije anteriormente, la internet, la prensa y entre otros medios, pues nos quieren vender. Lo peor, hermanos, es que muchos creyentes lo creen y están dejando que ese dardo les confunda diariamente su mente. El día de hoy, hermanos, como lo dije ayer, vamos a ocuparnos de dar algunos ejemplos de ataques de Satanás a la mente del creyente. Hay ataques que son muy visibles, de los cuales Satanás maquina en contra del creyente. Por supuesto, hermanos, se debe hacer la aclaración que el Señor, en su infinita y preciosa voluntad, lo permite. Si el Señor no lo permitiera, pues no sucediera, pero el Señor lo permite. Entonces, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos de ataques de Satanás a la mente del creyente. Y el primer ataque, hermanos, que de pronto nosotros experimentamos antes de conocer la gracia, antes de conocer estas doctrinas tan maravillosas, era hacernos pensar que estábamos llamados a atar, amarrar y derrotar a Satanás. Por supuesto, debemos decir que no existe un solo texto bíblico en las Sagradas Escrituras donde se nos llame como creyentes atar, amarrar o derrotar al diablo. Al contrario, las Sagradas Escrituras hablan de reprender y echar fuera demonios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En el libro, hermanos, de Mateo, capítulo 8, versículo 16, el Señor dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Pero recuerde, hermanos amados, que esto lo hizo el Señor en su autoridad, y cuando el Señor ascendió a los cielos, en la iglesia apostólica también, y valga la redundancia, los apóstoles tenían precisamente esta autoridad. En este tiempo sí tenemos autoridad, por supuesto, pero el Señor es quien reprende. El Señor es el que ata a Satanás y a sus demonios. Y vamos a mirar cuál debe ser nuestra postura. Mateo capítulo 8, versículo 26 dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande la bonanza. Por supuesto, hermanos, hay otro versículo que es Marcos 16, 17, para que usted lo tenga allí. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Los creyentes echamos fuera o reprendemos demonios? Esa es una muy buena pregunta. Y la respuesta, por supuesto, es no, hermanos. Las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, nos llaman a hacer lo siguiente. En primer lugar, nos llama a someternos a Dios. Eso es lo que debemos hacer, someternos a Dios. En el libro de Santiago, hermanos, si usted me puede acompañar,
En el capítulo 4, versículo 7, la primera parte dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. El Señor nos llama entonces, como creyentes fieles a la Escritura, a someternos a Dios. Recordemos que Él es el comandante en jefe. En segundo lugar, los creyentes debemos resistir al diablo y huirá de nosotros. No echamos fuera al diablo, no lo reprendemos, sino que nos sometemos y resistimos al diablo y él huirá de nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7, la parte B dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. También, hermanos, estamos llamados a no darle oportunidad al diablo. Y esto usted lo puede ver en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 27. Dice: ni deis lugar al diablo. Y cuando usted va al contexto específicamente de este capítulo, pues recuerde que el Señor está hablando de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. No está hablando de la vieja vida, sino de la nueva vida. También, hermanos, el Señor nos llama a través de su palabra a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice el Señor: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y esto significa, querida iglesia, reconocer la soberanía de Dios sobre mi vida. También el Señor nos llama a sed de espíritu sobrio, a sed de espíritu sobrio. Y usted lo puede ver 2 versículos más adelante en Primera de Pedro 5. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto, hermanos, por supuesto, nos lleva a pensar a tener dominio propio, es decir, a tener carácter. Y tener dominio propio, recuerde que es la capacidad de controlarse o de equilibrar nuestras acciones. Y lo último, hermanos, que podemos ver allí en Primera de Pedro 5:8, la parte B, es estar alerta. Estar alerta. ¿Y por qué debemos estar alerta? Porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, lo primero que vemos, o el primer ataque de Satanás a la mente, es hacernos pensar que estamos llamados a atar, amarrar o derrotar a Satanás, cuando el Señor ya lo hizo. Lo segundo, hermanos, es hacernos pensar que gritando fuerte los demonios saldrán de una persona o se irán de un lugar. En las Sagradas Escrituras no hay ninguna evidencia. Escúcheme muy bien, en las Sagradas Escrituras no existe, queridos hermanos, ninguna evidencia. No hay, hermanos, donde nuestro buen Señor Jesucristo, ni alguno de sus apóstoles, ni siquiera el último y pequeño apóstol Pablo, con gritos hayan echado fuera demonios. Solo con la autoridad en Cristo y su palabra, hablando por supuesto de los apóstoles y del Señor. Por lo tanto, hermanos míos, es una herejía creer que en la tierra exista un ministerio de liberación dirigido por hombres. Si hablásemos de un ministerio de liberación, pues realmente debemos reconocer y apuntar que solamente el Señor Jesucristo tuvo y tiene, por supuesto, este ministerio. Y en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, no podemos pensar que entre más gritemos, los demonios saldrán. Lo que vamos a lograr, hermanos, es que nos dé una amigdalitis bien fuerte y de pronto quedemos roncos, hermanos. Muy bien. Miren lo tercero, hermanos, otro ejemplo. Hacernos pensar, hablando de algunos dardos que a veces Satanás envía a nuestra mente, hacernos pensar que hemos sido llamados a declarar, anular, cancelar, decretar, destruir, entre otras cosas. Permítame, por favor, en esta mañana enseñarle algo. Las Sagradas Escrituras son tan maravillosas que declaran que Cristo mismo expuso y venció a Satanás. Y esto, hermano, creo que lo vimos hace 3 días. Expuso a Satanás y a sus demonios. Y en el libro de Colosenses capítulo 2, desde el versículo 14 lo vemos, anulando el acta de los decretos, usted lo puede ver allí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, hablemos sobre el contexto de este versículo, hablando sobre la plenitud que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Cuando el Señor nos llama a su gracia, cuando el Señor, a través de lo que Él ha decretado en la eternidad, nos llama irresistiblemente, podemos entender que en Cristo tenemos una plenitud, por lo tanto hemos sido libres en el Señor. Y ya no declaramos como lo hacíamos antes, no anulamos, no hacemos cancelaciones, no decretamos. Creo que usted se acuerda de eso, por supuesto, si el Señor de allí lo rescató. ¿Alguna vez ha pensado que, y son 2 preguntas las que voy a hacer, en primer lugar, ¿estamos peleando contra un enemigo que ya fue vencido? ¿Alguna vez usted se hizo esa pregunta? ¿Estamos peleando o peleamos más bien contra un enemigo que ya fue vencido? Y segundo, con un enemigo que ha sido derrotado por la eternidad. Hermanos, no hay, vuelvo y repito, no existe en las Sagradas Escrituras donde el Señor nos dé la autoridad. No hay un solo versículo que realmente, hermano, pueda usarse para esto, a no ser que lo tergiversemos. Pero no hay un versículo donde el Señor nos dé la autoridad para decretar, declarar, cancelar, destruir, quitar o poner. Vuelvo y lo repito. Lo que debemos hacer como creyentes fieles es sujetarnos a su palabra y esperar en su divina providencia. Es por esto, hermanos, que debemos pedirle al Señor que nuestros cultos públicos, sean cultos realmente legales en cuanto a la autoridad de la palabra y sean cultos donde la gracia y la gloria de Dios sea exaltada. No podemos tomarnos tiempos para reprender, ni para atar, ni para hacer guerra espiritual, ya que esto por la palabra no es bíblico. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los únicos que podrían establecer un decreto y que por ley debían cumplirse eran los reyes y por supuesto los profetas, los cuales Dios utilizaba para dar a conocer su palabra. Solamente en ellos se podía establecer un decreto y ese decreto se cumplía. Si el rey daba una orden, se debía cumplir. Y ahora que estamos estudiando y leyendo el libro de Daniel, usted se da cuenta, por ejemplo, que cuando Daniel fue echado en el pozo de los leones, el rey Darío no pudo abrogar lo que él mismo decretó. Pero si lo traemos o lo contextualizamos en este tiempo, hermanos, nosotros no hacemos eso. Hoy Cristo, nuestro Señor, es el único que puede dar una orden a su creación y ella le obedece. Nosotros no, hermanos. Y quiero que me acompañe a un último versículo
Mateo capítulo 8, versículo 26 y versículo 27. Dice la palabra del Señor, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande la bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos amados, Cristo es el único que puede declarar lo que es y lo que será. Así de fácil, hermanos. Entonces, hermanos, en esta mañana hemos visto tres ejemplos. Por supuesto, hay muchos más, pero simplemente quise dar tres ejemplos para entenderlo en general, cómo Satanás puede atacar nuestra mente, hermanos. En primer lugar, hacernos pensar que estamos llamados a atar o amarrar o a derrotar a Satanás cuando el Señor ya lo hizo en la cruz. Segundo, hacernos pensar que el que más grite, el que más hable fuerte, pues los demonios se van a ir de ese lugar. Por supuesto, esto no es bíblico, no hay evidencias de esto. Y tercero, hacernos pensar que hemos sido llamados a declarar, anular, a cancelar, a decretar. Ahora, piensen esto, hermanos. Si fuera así de fácil, cuando alguien decreta, por ejemplo, que la homosexualidad se va a ir y se cree el cuento de que ya se fue, pues la pregunta es, entonces, si la homosexualidad ya se fue, ¿por qué todavía siguen habiendo homosexuales? Si declaramos, anulamos o cancelamos que el espíritu, por ejemplo, como se nos enseñó, de drogadicción, se va y no vuelve más, entonces ¿por qué todavía hay drogas en las calles y los jóvenes todavía están siendo atados por esto? Cuando declarábamos o decretábamos que el espíritu de adulterio o de fornicación ya estaba vencido y lo pisoteábamos, ¿por qué todavía hay adulterio, hermanos? ¿Por qué todavía en la iglesia, lastimosamente, en las iglesias locales se ve cómo hay hombres que no han sido redimidos en su totalidad y todavía hay morbosidad en ellos? Hermanos, porque es algo que no es bíblico, es algo que la Biblia no le enseña. Mas, sin embargo, nosotros a veces tomamos textos y simplemente los tergiversamos porque alguien de buena fe, por supuesto, nos lo enseñó. Pero cuando vamos a la Biblia, hermanos, debemos ser realmente cristocéntricos, bibliocéntricos y entender que esto no es del Señor. Amados hermanos, vamos a ir a las aplicaciones finales. En primer lugar, hermanos, el verdadero creyente no declara, no anula, no decreta. El verdadero creyente, nacido de nuevo, por supuesto, sencillamente se sujeta a la perfecta voluntad de su Señor Jesucristo, dada a través de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que debe hacer. Número dos, hermanos, esto es un llamado en general. Dejemos ya la ignorancia bíblica. Dejemos ya de tergiversar las Sagradas Escrituras. Volvamos a ellas y dejemos que nuestras vidas sean dirigidas por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mire, si debemos predicar la verdad, hagámoslo. Y si esa verdad nos conduce a que mucha gente salga o se vaya porque no está de acuerdo de las iglesias, gloria a Dios, hermanos. El Señor será el encargado de añadir a la iglesia local los que Él considere que serán salvados, hermanos. El Señor es fiel y justo, el Señor es bueno. Cuando un alma se arrepiente y cuando un alma vuelve a las Escrituras, hermanos, qué recompensa tan gloriosa sentir esa paz de no estar engañando como de pronto antes le hacíamos. Y número tres, si reconoces en esta mañana que has vivido un cristianismo totalmente apartado del Señor, yo te invito en esta mañana para que vengas a Cristo, te humilles y te arrepientas de todas las cosas que posiblemente has enseñado o estás enseñando. Oh hermanos, Dios nos ayude, Dios nos guíe a su bendita verdad y Dios nos permita ser verdaderamente bíblicos.
Hermanos, inclinemos, por favor, nuestros rostros y oremos al Señor. Amado y buen Dios, qué maravillosa mañana la que hoy hemos tenido, Señor. Hemos aprendido a través de tu palabra, amado Dios, algunas verdades que posiblemente no las teníamos claras o las habíamos tergiversado o para nosotros, Señor, no eran correctas. Pero agradecemos a ti porque tu santo y maravilloso Espíritu en esta mañana nos guía, nos asiste y nos lleva a tu palabra para que nosotros realmente entendamos lo que es bíblico, Señor. Por favor te pedimos que nos perdones. Perdónanos por nuestra ignorancia. Perdónanos, Señor de la gloria, por hacer las cosas posiblemente mal, Dios. Pero agradecemos a ti, Señor, porque nos permitiste un día hacer un alto en el camino, meditar lo que predicábamos, hacer una transición, por supuesto, en la cual poco a poco nosotros fuimos entendiendo, tuvimos un poco más de luz a través de otros hermanos y agradecemos por ellos. Y donde la iglesia dio un giro de 180 grados para que muchos hermanos conocieran la verdad del Evangelio. Señor, muchas gracias por enseñarnos. Señor, muchas gracias por guiarnos a la verdad. Señor, muchas gracias por sacarnos de ese estado de muerte donde estábamos. Señor, gracias porque posiblemente para nosotros no había claridad en algunos temas, pero agradecemos a ti, amado y buen Dios, porque hemos venido aprendiendo, Señor, lentamente. Por supuesto, debemos aclarar que no ha sido fácil, ha sido un proceso que por supuesto ha tenido sus turbulencias, pero tú has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has ayudado y nos has fortalecido, Padre Celestial, en este tiempo. Oro a ti por mis hermanos, oro a ti por cada uno de ellos, los que en esta mañana, Señor, se conectaron y te pido que les sigas ayudando, que nos permitas como hermanos cada mañana levantarnos a hacer nuestro devocional, a orar a ti, a clamar a ti, Señor, a venir ante tu gracia y definitivamente, Señor de la gloria, ser bendecidos en el nombre de Jesús. Señor amado, gracias. Te amamos y te bendecimos y pedimos que otros puedan escuchar este audio, si así tú lo permites, que podamos compartirlo para que otras personas de la misma manera puedan salir de esa ignorancia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por aquellos que un día vendrán, Señor, a las doctrinas de la gracia, y gracias por aquellos hermanos, líderes, pastores, que están poco a poco haciendo una transición. Ayúdales, fortalécelos, bendícelos, Señor, y llévalos a entender que, como por ejemplo, la historia habla de nuestro querido hermano, el pastor Charles Spurgeon. Él murió pobre, murió con depresión y murió también, Señor, enfermo de gota. Señor de la gloria, posiblemente uno llegaría a pensar que deberíamos ser ricos económicamente y nunca enfermarnos, pero nuestro querido hermano y gran predicador Charles Spurgeon en su vida nos enseña, Señor, que servirte a ti realmente no es fácil. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos amados, pues ha sido una mañana realmente muy provechosa. Quiero indicarle a usted que el día de mañana estaremos finalizando esta primera parte viendo dos posiciones incorrectas en la guerra espiritual. Dos posiciones incorrectas en aquella llamada, más bien, guerra espiritual. Entonces, hermanos, mañana estaremos viendo la primera posición incorrecta en la guerra espiritual y también estaremos viendo una segunda posición incorrecta en la vida o en la guerra, esa guerra que la coloco entre comillas, se nos ha hablado, hermanos. Entonces, hermanos, para mí ha sido un gusto en esta mañana haber predicado la palabra del Señor. Recuerde, hermano, que este servidor y su iglesia local están siempre para servirles,
Que nuestro amado y buen Señor les ayude, les fortalezca, hermanos. Y como siempre lo hemos dicho, hermanos queridos, gracia y paz.